El Señor les bendiga grandemente, amada iglesia. Permítanme orar para dar inicio con esta escuela dominical en la mañana de hoy. Alabado seas, Padre nuestro que estás en los cielos. A ti la gloria, a ti la honra, a ti la alabanza, todo reconocimiento, a ti en Cristo Jesús nuestro Señor. Gracias por esta bella oportunidad que nos das una vez más de poder estar congregados en tu nombre, en esta asamblea de santos que han sido redimidos por pura gracia, por los méritos suficientes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Te rogamos, oh Señor, que nos permitas poder ser edificados, que podamos conocer un poco más acerca de ti, y que eso nos permita seguir, Señor, creciendo en santidad, que permita afianzarnos mucho más en el camino que has trazado en este peregrinaje, mientras aún estemos aquí. Te rogamos que tu Santo Espíritu nos dé la sabiduría y el discernimiento para poder, Señor, entender tu palabra, para poder albergarla en nuestro corazón. Que tu palabra siempre quede anclada en cada fibra de nuestro corazón para que podamos ponerla por obra, Señor. Te ruego porque me permitas a mí que pueda exponerla sin adulterarla, que me guardes del error y la herejía. Te lo ruego, Señor, en el nombre bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, perdón. Vamos a continuar con nuestra serie de escuela dominical. Vamos a continuar con nuestra serie de escuela dominical. Recuerden que estamos estudiando las herejías trinitarias. En este caso, vamos a continuar con otra de las grandes herejías, conocida como el modalismo. Recuerden, gracias. Recuerden que el domingo pasado, los últimos 2 domingos, estuvimos estudiando acerca de la herejía arriana o del arrianismo, que, como bien saben, es la herejía reciclada que hoy manifiestan o profesan los testigos de Jehová. Permítanme un segundo. En la mañana de hoy continuaremos con otra herejía que va en detrimento precisamente del ser de Dios. Hablamos puntualmente de la herejía del modalismo o monarquianismo modalista, como también se conoce. Hermanos, ¿qué es el modalismo o qué es el monarquianismo? Son herejías que de alguna manera podemos resumirla como 2 visiones falsas, erradas, de la naturaleza de Dios y de la naturaleza de Cristo, que aparecieron en los primeros siglos de la iglesia, en el siglo II y en el siglo III después de Cristo. ¿Qué es un modalista? Un modalista ve a Dios como una persona en lugar de 3 personas, y cree que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son simplemente diferentes modos, de allí el nombre de modalismo, son diferentes modos o formas de la misma persona divina. Según el modalismo, hermanos, Dios puede cambiar en 3 manifestaciones diferentes. Es decir, que un monarquiano cree en la unidad de Dios. La palabra latina monarquía significa gobierno único, hasta punto de negar la naturaleza trina de Dios. Yo quiero recordar lo que enseña nuestra Confesión de Fe de Londres
de 1689. Recuerden que es nuestra referente, nuestra marca con relación a doctrina y fe, lo que creemos. Nuestra confesión de fe de Londres, en el capítulo 2, que es de Dios y de la Santa Trinidad, en el párrafo 3, dice lo siguiente, voy a leer para ustedes. En este ser divino, hablando de Dios, en este ser divino e infinito, hay tres subsistencias: el Padre, el Verbo o Hijo y el Espíritu Santo. Dice la confesión, de una sustancia, un poder y una eternidad, teniendo cada uno toda la esencia divina, pero la esencia indivisa. El Padre no es de nadie, ni por generación ni por procesión. El Hijo es engendrado eternamente del Padre, engendrado, no creado. Él es engendrado eternamente del Padre, y el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. Todos ellos, dice la confesión, son infinitos, sin principio, y por lo tanto son un solo Dios, que no ha de ser, escuchen bien, dividido en naturaleza y ser, sino distinguido por varias propiedades relativas, peculiares y relacionales personales. Dicha doctrina de la Trinidad es el fundamento de toda nuestra comunión con Dios y nuestra consoladora dependencia de Él. Entonces noten cómo nuestra confesión define lo que es Dios y cómo en Él hay tres subsistencias. ¿Y por qué hacemos lectura de este párrafo de nuestra confesión? Es importante, porque siempre hemos resaltado la importancia de precisar. Debemos ser precisos, porque con tan solo una palabra podemos caer en una herejía. Decía un gran pastor moderno que la diferencia entre la verdad verdadera, por decirlo de esa manera, bíblica, que es la doctrina de la Trinidad, y la herejía del modalismo, radica en una sola palabra. ¿Cuál? Dios subsiste en tres personas, mientras que el modalista dice Dios se manifiesta en tres personas. Noten que la única palabra que cambiamos es una. En vez de subsistencia, la cambiamos por manifestación. Entonces, para el modalista, Dios es un Dios que se manifiesta en tres personas, no que subsiste en tres personas. Así que el modalismo, hermanos, es precisamente esa herejía peculiar, característica que muestra las manifestaciones de un solo Dios. Tanto el modalismo como el monarquianismo se aferran inevitablemente a la doctrina del patripacionismo. Y sé que estamos utilizando quizás términos complejos. El patripacionismo es la enseñanza de que Dios el Padre fue quien sufrió en la cruz del Calvario y no el Hijo. Entonces noten cómo una herejía, un error conlleva a otro. El patripacionismo está íntimamente relacionado con el modalismo. ¿Por qué? Pues al enseñar de que Dios se manifiesta en tres personas distintas a lo largo de la historia, para ellos Dios el Padre se manifestó en el Antiguo Testamento, Dios el Hijo en el Nuevo Testamento, y luego que el Hijo asciende se manifiesta como Espíritu, o en Pentecostés se manifiesta como Espíritu. Así que esa enseñanza de que Dios el Padre fue quien sufrió en la cruz y no el Hijo, se conoce como patripacionismo. Y noten que están estrechamente relacionados con el sabelianismo. El sabelianismo es lo mismo que el modalismo, toma su nombre por quien fuese su más grande defensor, que era un monje de origen libanés llamado Sabelio. Por eso su nombre es, o se conoce como la herejía sabeliana, o como la herejía modalista. Así que tanto el modalismo
como el monarquianismo se aferran, hermanos, inevitablemente a esa doctrina del patripacionismo. Alrededor del año 153 después de Cristo, Justino Mártir escribió contra aquellos que afirman que el Hijo es el Padre. Una clara referencia, por supuesto, al patripacionismo que en esa época ya empezó a nacer. En sus libros, o la primera apología, en el capítulo 63, Justino Mártir se extiende en hacer una apología o una defensa precisamente contra estos hombres que enseñaban el patripacionismo. Otros líderes cristianos a lo largo de la historia también refutaron la herejía del patripacionismo, incluyendo Tertuliano, Orígenes, Atanasio, Crisóstomo, entre otros. El patripacionismo, hermanos, entonces es una comprensión no bíblica de la relación entre las personas de la Trinidad. Y de hecho, niega las personas, las niega en plural, insistiendo en que es una sola persona, pero esa sola persona se manifiesta o toma diferentes modos de demostrarse. El monarquianismo entonces tomó dos formas principales a lo largo de la historia. El monarquianismo dinámico o ese adopcionista y el monarquianismo modalista. El monarquianismo dinámico, hermanos, ¿qué es? Comenzó como una visión errada de la naturaleza de Jesús. Así nace, así comienza. Específicamente enseñaba que Jesucristo no era Dios, pero que en su bautismo Dios le dio poder para hacer todas las maravillas y milagros que él hizo. Eso enseñaba el monarquianismo dinámico. Mientras que el monarquianismo modalista, por otro lado, adoptó esa visión modalista de que Jesús era Dios, ¿pero qué? Pero solo en virtud del hecho de que Jesús era una de las manifestaciones de Dios. Es decir, según el monarquianismo, el logos de Dios, que es Cristo, que es Jesús, no tiene una existencia personal, separada, propia. No sé si me estoy haciendo entender. A ver, para el modalista o el monarquiano modalista, ellos sí aceptan que Jesús es Dios, pero es solo una manifestación, ¿verdad?, de el único Dios. Es como si Dios tuviera facetas o máscaras, donde hoy se manifiesta o toma el modo del Padre, luego se manifiesta y toma modo del Hijo, posteriormente se manifiesta y toma el modo del Espíritu Santo. Eso, en palabras simples, es lo que enseña esta herejía del monarquianismo modalista. Así que, en otras palabras, los términos bíblicos que conocemos como Padre, Hijo, Espíritu Santo, que son personas distintas, pero un solo Dios. Recuerden, el Padre no es el Hijo, el Padre no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Espíritu Santo, el Hijo no es el Padre. Son personas distintas en una sola deidad. El Dios triuno subsiste en tres personas. Entonces es importante, pero para ellos estas palabras y estos términos bíblicos son solo nombres diferentes para la misma persona. Entonces, es claro hasta acá, para el monarquianismo modalista, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solo nombres. Para ellos son solo nombres de un solo Dios o de una sola persona.
Así que ese monarquianismo modalista enseña, entre otras cosas, que la unidad de Dios es incompatible con una distinción de personas dentro de la deidad. Según el modalismo, Dios se ha manifestado de diversas formas. Como Padre, y ellos enseñan principalmente como Padre, se manifestó en el Antiguo Testamento. Se manifestó entonces como Hijo, principalmente desde la concepción de Jesús hasta su ascensión. Si usted habla con un modalista, le dirá, claro, Dios se manifestó como Jesús o como Cristo desde su concepción hasta su ascensión. Pero ¿qué pasó después? No, ya después de su ascensión, Él ahora se manifiesta como el Espíritu Santo, principalmente después de la ascensión de Jesús al cielo. Hermanos, los modalistas o el monarquianismo modalista, esta herejía la recicló lo que hoy se conoce como los Jesús solo o los unicitarios. Decía un gran siervo del Señor que no hay herejías nuevas, sino herejías recicladas. El monarquianismo modalista, hermanos, tiene sus raíces en la falsa enseñanza de un señor que se llamaba Noteus de Esmirna alrededor del 190 después de Cristo. Noteus se llamó a sí mismo Moisés y llamó a su hermano Aarón y enseñó que si Jesús era Dios, entonces él debe ser el mismo que el Padre. Hipólito de Roma, que fue otro personaje importante que presentó defensa de la fe y presentó importantes refutaciones en contra del modalismo, se opuso fervientemente a esta falsedad en contra de Noteum. Y también un sacerdote de Asia Menor llamado Pratseas, que viajó a Roma y a Cartago alrededor del año 206 después de Cristo. Recuerden, todo esto antes de los concilios o del primer concilio ecuménico de Nicea, que fue en el 325, y posteriormente el concilio de Constantinopla en el 381. Entonces es importante que entendamos el contexto en que estas herejías se fueron dando, porque es importante y porque también la iglesia tuvo la necesidad de presentar defensa férrea de la fe. Así que también enseñó una forma, Pratseas, en el año 206 después de Cristo, también enseñó una forma temprana de monarquianismo modalista, refutado, por supuesto, por Orígenes, quien también fue un defensor en contra de esto. También Dionisio de Alejandría, en el concilio de Nicea, en el 325, también presentó defensa de la fe, pero todavía existe una forma de monarquianismo en el pentecostalismo unitario de nuestros días. Cuando vemos a un hermano, cuando vemos a un pentecostal unitario, vemos precisamente esta forma de doctrina, monarquianismo modalista. En la teología unitaria, que es antitrinitaria, recuerden eso, no hay distinciones entre las personas de la deidad. Es decir, Jesús es Dios, como dije anteriormente, pero también es el Padre y también es el Espíritu Santo. En una ligera desviación, por supuesto, de ese modalismo antiguo. Los pentecostales unicitarios enseñan que Dios puede manifestarse en tres modos simultáneos, como en el bautismo de Jesús en Lucas capítulo 3, versículo 22. La Biblia presenta, hermanos, a Dios como un solo Dios. Acompáñenme a un texto que hemos leído y seguiremos leyendo mucho acá, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4.
Dice la bendita palabra del Señor: escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Cuando encontramos un texto claro como este, por supuesto, a la razón humana, y lo hemos hablado muchas veces, le es complejo comprender la esencia de un Dios trino. A nuestra mente humana le es imposible comprender al detalle que Dios sea uno, pero también sea tres. Por supuesto, a eso ha desembocado en las grandes herejías acerca de la naturaleza de Dios. Es decir, que en la Trinidad ontológica, recuerden, la Trinidad ontológica es el ser de Dios. ¿Antes de qué? De la Trinidad económica, que es ya Dios tomando rol en la creación y en todas las obras de la providencia. Es aquí donde existen muchísimas confusiones, porque cuando vemos en las Escrituras que el Hijo se subordina al Padre, no lo hace en esencia, no es que el Hijo se subordina al Padre en esencia, sino que en esa Trinidad económica donde van a desarrollar o a ejecutar un plan trazado desde la eternidad, las personas de la Trinidad toman roles. Y esos roles los vemos en las Escrituras. El Padre toma el rol del Padre en el sentido de creador, el que decreta. El Hijo viene a tomar el rol del Redentor, quien redime el pueblo escogido por Dios desde antes de la eternidad. Y el Espíritu Santo toma ese rol de sellar a esos redimidos. Pero esos roles, hermanos, no son roles, o no es una subordinación en esencia donde el Hijo entonces es menos Dios que el Dios el Padre, o que el Espíritu Santo es menos Dios que Dios el Padre o que Dios el Hijo. Es aquí donde está o donde se presenta la gran dificultad, o una de las grandes dificultades para entender la doctrina de la Trinidad. Cuando intentamos comprender lo inescrutable, porque debemos ser honestos, estamos caminando en un terreno que es infinito, el terreno del Señor. Dios es un ser infinito. Nosotros no podemos intentar comprender lo inescrutable. Siempre fallaremos en diversos grados cuando nos veamos tentados a comprender lo inescrutable. Fallaremos, pero la Escritura es clara. Dios existe en tres personas coeternas, coiguales. Recuerden esa palabra que la estudiamos domingos atrás, que fue una palabra que trajo el Concilio de Nicea para aclarar precisamente esta gran verdad de que el Hijo es coeterno. Entonces, ¿hablamos de qué? De tres personas coeternas, tres personas coiguales. Nosotros encontramos, por ejemplo, cuando Jesús oró al Padre en Lucas capítulo 22, versículo 42, y también vemos que ahora está sentado a la diestra del Padre en los cielos cuando leemos Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y vemos que el Padre y el Hijo enviaron al Espíritu Santo al mundo en Juan capítulo 14, versículo 26. Pero el modalismo y el monarquianismo modalista más específico son teológicamente peligrosos porque atacan, destruyen la naturaleza misma de Dios. Pastor, ¿se le puede llamar a un modalista hermano? ¿Se le puede llamar, la misma pregunta hacíamos con el arrianismo, ¿se le puede llamar hermano a un arriano? ¿Se le puede llamar hermano a un modalista? No. Toda herejía o toda doctrina que profese y destruya la naturaleza de Dios, no se le puede o no se puede llamar que son hermanos.
Sabemos que dentro de muchas iglesias con errores doctrinales tenemos hermanos y siempre los tendremos. Tendremos hermanos dentro del catolicismo romano, claro que sí. Tendremos hermanos dentro del pentecostalismo trinitario, claro que sí. Tendremos hermanos dentro de los presbiterianos, dentro de los luteranos. Tendremos hermanos en muchas distinciones evangélicas. Pero debemos ser muy cuidadosos cuando tratamos con estos temas que son peligrosos, son peligrosos. El modalismo, es teológicamente peligroso porque ataca la naturaleza misma de Dios. Cualquier enseñanza, mis amados hermanos, que no reconozca a Dios como tres personas distintas, no es bíblica. No es bíblica y por lo tanto se debe rechazar. Cualquier enseñanza que no reconozca a Dios como tres personas distintas, pero un solo Dios, no es bíblica. Ahora bien, para seguir hablando entonces de sabelianismo y para hablar más a detalle del modalismo, tenemos que hablar de Sabelio. Sabelio, como había dicho, fue un presbítero del siglo III que él comenzó a enfatizar en su iglesia, probablemente en Roma, la unidad de Dios. ¿En oposición a qué? En oposición a la triunidad de Dios. De hecho, Sabelio, hermanos, fue tan lejos como para decir que no hay distinciones entre las tres personas de la deidad. Él acabó con toda distinción. El único Dios, entonces, repito, para el sabelianismo, el único Dios se manifiesta en diferentes modos y para diferentes propósitos en tres modos o aspectos distintos. Esta es la llamada doctrina o herejía sabeliana. Y esa doctrina sabeliana surgió anteriormente del monarquianismo modalista. Por eso la importancia de mencionarlo. Ninguno de los escritos de Sabelio, según los historiadores, ha sobrevivido hasta el día de hoy, por lo que sabemos que sus enseñanzas provienen de los escritos de quienes precisamente refutaron sus errores, es decir, todos aquellos hermanos que al principio de la era cristiana, al principio de la iglesia, se tomaron el trabajo de refutar y de objetar la herejía sabeliana. Esos escritos son los que nos dan luces de qué se enseñaba o qué enseñaba el sabelianismo en la antigüedad. Objeciones por las que parece que, según el sabelianismo, Dios se manifestó entonces como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la santificación. Durante años entonces, el sabelianismo fue bastante popular en algunas partes del mundo, pero finalmente fue declarado herejía y Sabelio fue excomulgado en el año 220 después de Cristo. Uno de los oponentes del sabelianismo fue, como dije anteriormente, Hipólito de Roma, contemporáneo de Sabelio. Tuvieron en la misma época. Hipólito escribió contra esta herejía del sabelianismo en uno de sus escritos que se llamó Refutación a todas las herejías. Él no solo arremetió contra la herejía arriana, sino también contra la herejía sabeliana. Tertuliano también se opuso firmemente al sabelianismo, señalando su error del patripacionismo. Recuerden, ¿qué es el patripacionismo? Es la enseñanza de ¿qué? De que quien murió en la cruz fue el Padre, no el Hijo. Otros líderes cristianos que tuvieron que luchar contra el sabelianismo en la época, hermanos, incluyendo a Dionisio de Alejandría y a Basilio el Grande, también
fueron hombres que trabajaron para defender para presentar defensa de la fe en contra de la herejía modalista. Entonces, mis hermanos, el sabelianismo no desapareció. El sabelianismo estuvo presente incluso en la época de la Reforma a través de las enseñanzas de Miguel Servet. Distintas etiquetas ha tomado el modalismo o el monarquianismo modalista a lo largo de la historia. Distintas etiquetas, pero la misma mentira, la misma falsedad. Los bautismos sabelianos, de hecho, los bautismos sabelianos se realizaron siempre en un solo nombre, en el nombre de Jesús. Insistir en una fórmula no trinitaria siempre va a ser la razón de ser del sabelianismo. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos simplemente resumen y dicen, pero el Padre, Hijo y Espíritu Santo son distintos nombres para un solo Dios, que es Jesús. Por tanto, bautizan solo en el nombre de Jesús. Así que repetimos para que tengamos claro un poco los conceptos. El sabelianismo entonces es una negación no bíblica de las distinciones eternas entre la persona de la Trinidad. En un nivel es fácil porque el sabelianismo ha sido tan popular a lo largo de los siglos. Ciertamente es mucho más fácil entender el sabelianismo que entender la doctrina bíblica de la Trinidad. Por eso muchos que no quieren aceptar por fe la verdad de la naturaleza de nuestro Dios, simplemente se aferran a razonarla, a racionalizarla, y caen en algún tipo de herejías donde terminan distorsionando, destruyendo la naturaleza de Dios. Sin embargo, hermanos, sabemos que las Escrituras presentan a Dios como un solo Dios y también habla de tres personas distintas, una sola esencia, distintas. Tan difícil como es de entender la Trinidad, es la verdad, pero es la verdad. El credo de Atanasio, que lo leímos el domingo pasado, lo expresa bien y lo voy a volver a leer. Adoramos a un solo Dios en Trinidad y en unidad, sin confundir las personas ni dividir la sustancia, porque hay una persona, hay una persona, el Padre, otra persona del Hijo y otra persona del Espíritu Santo. Así que el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo no son tres dioses, sino un solo Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a tener un receso de 10 minutos para preguntas y aportes y para que aclaremos un poco los conceptos que hemos tratado en el día de hoy. Oramos y damos espacio entonces a los aportes. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu misericordia y por tu bondad. Señor, gracias por permitirnos estudiar y conocerte un poco más. Ayúdanos siempre, Señor, a tener muy presente que debemos atesorar, Señor, las verdades de tu palabra. Guárdanos siempre, guarda nuestros corazones del error y de la herejía. Ayúdanos siempre a contemplar la belleza de tu ser por fe. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, aportes. El hermano Manuel. Buenos días, amada iglesia, Dios me los bendiga grandemente. Amén. No, siempre voy a insistir cuando llegue a estos aportes a participar, pastor y hermanos, y es que usted lo decía ahorita, nuestra mente es finita y la mente del Señor es infinita. Y hay misterios en la palabra del Señor que Él se los revela
a quien Él quiere relevarse. Entonces, lo que sí me inquieta es, en aquella época en que estos hombres que usted ahorita manifestaba ahí, salen con esas doctrinas que son herejía, ver hoy en día cómo congregaciones siguen con esas doctrinas, porque es que ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ya vemos cómo se manifiesta, cómo Cristo nos manifiesta. Cuidado con ese manifiesta, porque es peligroso. Cómo Cristo nos manifiesta en su bendita palabra y nos dice, primero en el bautizo, no sé quién me puede acordar en el bautizo del Señor cuando es bautizado por el Bautista y vemos que hay una voz que dice, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, ¿cierto? Ahora, nos vamos también cuando la transfiguración y vemos nuevamente que el Padre le habla al Hijo, ¿cierto? El Padre le habla al Hijo en esas dos informaciones y vemos en Juan capítulo 10, donde el Hijo también nuevamente dice, porque por eso me ama el Padre, refiriéndose al Padre. O sea, y también lo vemos acá donde dice, mi Padre me los dio. Entonces, vemos dos informaciones donde el Hijo manifiesta explícitamente que el Padre le está dando la potestad. Y vemos donde el Padre justifica explícitamente que ese es su Hijo. Entonces siguen esas doctrinas como los Jesús solo, y creo que los testigos de Jehová también van por ahí. Es increíble. Los testigos de Jehová son arrianos, sí, o profesan la doctrina arriana, que a la final, como lo decíamos el domingo pasado, son herejías que atacan directamente la naturaleza del ser de Dios. Gracias, Manuel. El hermano Pedro, ¿algún otro hermano a aportar o a preguntar? Hermano Pedro. Muy buenos días, amada iglesia. En cuanto a lo que decía el hermano Manuel, quiero de pronto recordar un poco de lo que tú estabas expresando. Ellos o los modalistas ven claramente cómo Jesús habla del Padre y cómo habla del Espíritu Santo. Sin embargo, ellos dicen que se pueden manifestar en las tres formas al mismo tiempo. O sea, ellos lógicamente lo entienden desde el punto de vista de su mente. Y es donde los lleva a negar la Trinidad, porque es algo ilógico para nuestra mente humana. Pero ellos ven que sí, Jesús habla de un Padre que existe, pero que es el mismo. Ahora, quiero de pronto profundizar con respecto a lo que se conoce hoy, que es el pentecostalismo unicitario. Y hago salvedad aquí porque quiero dejar una palabra clara. Recordemos que una palabra confunde. Hay muchos que dicen pentecostalismo unitario, pero no es unitario, es unicitario. Unitario habla de unidad, hablaría de un Dios, y sí existe un Dios. Unicitario es que ven un solo Dios, o sea, una sola persona en tres formas diferentes. Cuando nosotros vemos el unicitarismo, es que entendemos que es una herejía porque distorsiona o quita la existencia de tres personas en un solo Dios. Nosotros creemos que existe un solo Dios y eso lo sabemos. Ellos ven un solo Dios, pero manifestado, que se muestra, que presenta diferentes modos. Por eso se llega a llamarse modalismo. Y antes de esto existieron otra serie de enseñanzas que eran modalistas. Hoy día tenemos el pentecostalismo unicitario, que nació en 1913. Es algo reciente. Pero desde la antigüedad ha venido esta herejía tomando formas y ellos sí se han venido manifestando en diferentes maneras.
Y si no lo conocemos, podemos terminar confundidos y creyendo que podemos decirle hermanos a un hereje. Y llamar hermano a un hereje, para mí es hacerlo parte de mi familia. Sí, claro. Por eso hacemos la mención de la importancia de comprender estos temas. O sea, toda enseñanza que niega la Trinidad es una enseñanza que debe ser rechazada. Por lo tanto, es importante que nosotros también estemos preparados para poder presentar defensa. Sé que son temas que son complejos, lo hemos hablado muchas veces, pues todo cristiano tiene la responsabilidad de conocer y estudiar más acerca del ser de Dios. Es nuestra responsabilidad. Esto no es solo una tarea de los pastores o de los líderes. Esto es algo que nos debe interesar a todos como cristianos, el poder conocer un poco más acerca de esta doctrina tan maravillosa.